En esta noche, una preciosa noche que el Señor nos ha regalado, yo quisiera hablarle acerca del Espíritu Santo de Dios. Este tema el Señor lo ha puesto en mi corazón desde el año pasado. Desde el año pasado el Señor puso en mi corazón que tenía que predicar en algún momento sobre el Espíritu Santo de Dios. Cuando veo prédicas en internet, en YouTube, de toda clase de temas, de prosperidad, de que somos vencedores, pero el tema del Espíritu Santo de Dios me di cuenta que no es algo de lo que se está hablando mucho y es de lo que más deberíamos hablar. Amén. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que permite que literalmente pasen todas aquellas cosas que nosotros podemos hacer en este lugar. Por eso quiero hablarte del Espíritu Santo de Dios. Yo he titulado la prédica de esta noche Espíritu Santo de Dios, alguien y no algo. Amén. Porque eso es el Espíritu Santo de Dios. Es una persona. Es una persona. Y como usted sabrá, nosotros como personas sentimos. Y el Espíritu Santo de Dios no está excepto a esto. El Espíritu Santo de Dios siente como usted y yo. Pero antes de entrar en el tema, quisiera mencionar ciertas cosas que pienso que es necesario mencionar. Teológicamente hablando, la palabra Espíritu Santo de Dios, traducida en hebreo, se traduce como ruach. Esta palabra tiene el significado de aliento, soplo y viento. Cuando yo leía esto me llevó al Génesis. Y en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, como todos conocemos, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La historia del Génesis inicia mencionándote quién estaba aquí en la tierra antes de que tú y yo fuéramos formados. El Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchando la prédica del hermano Joel, me interesé en el tema y leí más adelante, como él mencionaba, en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios estaba formando al hombre, dice: entonces Jehová Dios moldeó al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser vivificado. ¿Qué quiere decirnos esto? Que el único motivo por el cual tú y yo podemos estar vivos en este momento fue porque en un momento, en un principio, Dios decidió soplar aliento de vida. Y no cualquier aliento, era el ruach. El Espíritu Santo de Dios fue ese aliento de vida que Jehová sopló sobre Adán. Como decía el hermano Joel, tú y yo no somos cualquier cosa. Y así como somos un cuerpo, como somos un recipiente que contiene una alma, también tenemos un espíritu. Pero este espíritu empezó a ser vivificado cuando Dios sopló aliento de vida, cuando Dios sopló al Espíritu Santo en ti y en mí. Amén. En ese momento tú y yo empezamos a vivir. Si no, solamente seríamos un recipiente con una alma, pero no estuviéramos vivos. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay vida, iglesia. Así empieza el Génesis, mostrándonos la persona del Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento era conocido como el Espíritu de Dios, pero cuando vamos al Nuevo Testamento es llamado Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Están hablando de la misma persona, solamente con un término diferente. Quiero que me acompañes a la primera aparición del Espíritu Santo de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 39. Amén. Quiero mencionar estas cosas antes de entrar en el tema. Lucas capítulo 1, versículo 39 al 41. Y dice: por esos mismos días, María se levantó y se marchó deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios en el Nuevo Testamento moraba en Jesús. Cuando Dios decidió engendrar en el vientre de María a Jesús, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Cuando María fue donde Elizabeth y Zacarías, que eran los padres de Juan el Bautista, la criatura, o sea, Juan, saltó dentro del vientre, pero no saltó por María, saltó por el Espíritu Santo de Dios, porque reconoció esa presencia que tú y yo hemos sentido en algún momento, al Espíritu Santo de Dios. Y dice que inmediatamente Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios. Y yo leí este versículo y me di cuenta de algo, de una realidad que la iglesia no puede olvidar. Así como Elizabeth fue llena del Espíritu Santo de Dios, cuando llegó Jesús, eso me enseña a mí que tú y yo no podemos tener al Espíritu Santo de Dios sin antes haber conocido a Jesús. Si tú y yo no conocemos a Jesús, es imposible que podamos tener dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que entendamos esta realidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es por ello que es necesario que tú y yo estemos cara a cara con el Maestro, y en ese momento el Espíritu Santo de Dios va a ser derramado sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Es por eso que todo empieza con el Espíritu Santo de Dios y todo termina con el Espíritu Santo de Dios. Tal cual en el Apocalipsis, cuando estaban siendo reveladas todas estas cosas, en una parte del Apocalipsis dice: y el Espíritu y la iglesia te dicen: ven. Amén. ¿Por qué? Porque todo empieza y todo termina con el Espíritu Santo de Dios. Ahora quiero entrar en el tema. Como dije, el título de esta prédica es el Espíritu Santo de Dios, alguien y no algo. Y voy a estar leyendo Juan capítulo 16, versos 5 al 8. Juan capítulo 16, versículos 5 al 8. Jesús, hablando a sus discípulos, le dijo: pero ahora voy al que me envió, o sea, a Dios. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Voy a leer una vez más el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, lo enviaré. Amén. Ustedes se imaginan estar en el lugar de los discípulos, habiendo visto a Jesús hacer toda clase de milagros, y que Jesús, en una de las charlas que tuvo con sus discípulos, le diga: os conviene que yo me vaya, que Jesús se vaya. El mismo Jesús, yo me imagino a los discípulos, el mismo Jesús que caminó sobre las aguas, el mismo Jesús que le dio vista al ciego, el mismo Jesús que salvó al leproso, el mismo Jesús que resucitó a Lázaro, el mismo Jesús que calmó la tormenta, el mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces. O sea, Jesús, tú me estás diciendo a mí que me conviene que tú te vayas. Cuando entendemos la magnitud de lo que Jesús quería decirle a los discípulos, podemos entender el amor de Dios para con nosotros. Él está diciendo que nos conviene que Él se vaya. Cuando nosotros hablamos de algo que nos conviene, por lo general lo atribuimos a un beneficio. Pero esto no era cualquier beneficio. Esto significaba vida para ti y para mí. Esto significaba que tú y yo fuéramos perdonados. Esto significaba que tú y yo tuviéramos oportunidad de hablar con el Padre cara a cara. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, os lo enviaré. De verdad, cuando yo me imaginaba a Jesús diciéndole esto a los discípulos, ellos lo veían como algo ilógico, porque, o sea, estamos hablando del Hijo de Dios. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él me diga a mí que Él necesita irse para que alguien venga. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? El sacrificio en la cruz, todo lo que pasó Jesús, todo este proceso, fue para que esa promesa del Espíritu Santo se hiciera realidad. Fue para que el Espíritu Santo morara con nosotros. Y entendemos en ese momento que el sacrificio de Jesús fue mucho más que morir por nosotros. Amén, iglesia. Antes de conocer las cualidades del Espíritu Santo de Dios, debes saber que el Espíritu Santo de Dios, como dije antes, es una persona. Y esta persona no es cualquier persona. Es una persona sumamente sensible. Y quiero ir a Efesios capítulo 4, verso 30. En el capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por cuanto no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que te diga algo? Dios y Jesús son las personas que más cuidan al Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 12, en el verso 31 al 32. Y quiero que también lo lean. En Mateo capítulo 12,
El versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo de Hombre le será perdonada, pero al que le diga contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en esta época ni en la venidera. Yo veo a un padre celoso, un padre que cuida al Espíritu Santo de Dios. Entonces, si Dios y Jesús cuidan al Espíritu Santo de Dios, ¿por qué tú y yo no cuidamos al Espíritu Santo de Dios? Amén. ¿Por qué tú y yo no nos aseguramos de crear una relación con el Espíritu Santo de Dios? No una relación pasajera, no una relación como novios, no. Una relación sin fin, hasta el último día. ¿Por qué tú y yo no cuidamos al Espíritu Santo de Dios? Amén, iglesia. Es por eso que Satanás justamente quiere tentarte para que tú peques, porque él sabe que si tú pecas, el Espíritu Santo de Dios se alejará de ti. El Espíritu Santo de Dios no puede habitar donde hay pecado, iglesia. Y el diablo sabe que si tú pecas, no estarás con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, créanme, se nos es imposible reconocer cuando nos equivocamos. Se nos es imposible saber cuando estamos haciendo algo mal y cuando estamos haciendo algo bien. Podemos pararnos aquí al frente y creer de que el Espíritu Santo está con nosotros, pero el Espíritu Santo de Dios puede estar allá afuera, muy lejos de nosotros. Eso sucede cuando le damos espacio al pecado, alejamos al Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Por eso que el Espíritu Santo de Dios, tal cual lo dice la Biblia, es el único capaz de convencerte de pecado. Amén. Es el único capaz de hacerte saber: Yair, te estás equivocando. Yair, no es por ahí. Yair, no hagas eso. Yair, no te juntes con X persona. Yair, no vayas allá. Yair, no hagas esto porque tú crees que eso es lo correcto. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, es el que nos va a redarguir, es el que nos va a mostrar cuando nos estamos equivocando. Entonces, iglesia, tú y yo necesitamos con urgencia tener el Espíritu Santo de Dios como nuestro mejor aliado, como nuestro mejor amigo, como la persona número uno en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios no tiene que pelear lugar ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con los líderes de la iglesia, ni con tus amigos, ni con la pastora, ni con los videojuegos, las novelas, las películas. El Espíritu Santo de Dios no tiene que pelear el lugar con nadie. El lugar del Espíritu Santo de Dios debe ser exclusivo, debe ser el número uno en tu corazón. Si tú tienes al Espíritu Santo de primero en tu vida, yo te aseguro que tú vas a caminar en la dirección hacia donde se encuentra Jesús. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo, porque Él está en este lugar. Si yo sé que tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, yo voy a ir con cuidado. Amén. ¿Por qué con cuidado? Porque puedo lastimarlo, porque puedo herirlo, y peor, porque puedo ignorarlo. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Y alguien me busca, por favor, Isaías 63:10. En Isaías 63:10, alguien me lo busca, por favor. Y alguien me busca 1 Corintios capítulo 6, verso 19. El que lo tenga, el 19 y el 20, me lo puede leer.
Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Alguien que me lea Isaías 63:10? Ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió el enemigo y el mismo peleó contra ellos. Amén. ¿Os no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo y el mío es un santuario, hermano. Tu cuerpo es un recipiente capaz de llevar un espíritu. Y no cualquier espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo sabemos que aún lo que hagamos con este cuerpo puede afectar al Espíritu Santo de Dios. Y yo te puedo hablar de cosas tan normales como comer mucho, como acostarte tarde, como procrastinar, como no atenderte cuando te enfermas. Cuando tú desatiendes estas cosas, cuando tú ignoras que dentro de este recipiente habita el Espíritu Santo de Dios, y tú pierdes la capacidad de saber que Él está dentro de ti. Porque el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en un lugar en desorden. El Espíritu Santo de Dios, cuando habita en un lugar, desde lo más básico hasta lo más complicado en ti, el Espíritu Santo de Dios lo pone en orden. Tienes que entender esta realidad. Tus hábitos te definen y también afectan al Espíritu Santo de Dios. Así que si estás alimentándote mal, aliméntate bien. Si no te estás ejercitando, hazlo. Si te estás acostando muy tarde, acuéstate más temprano. Son cosas sencillas, iglesia, pero que están afectando al Espíritu Santo de Dios. Por falta de conocimiento, la iglesia está pereciendo. Y hay que entender esta realidad. Empecemos a preocuparnos por el santuario, físicamente y emocionalmente también. Porque es una realidad las enfermedades mentales, es una realidad la ansiedad, es una realidad la depresión, es una realidad que esto también afecta a lo físico. Y esta generación que viene subiendo es la más afectada por estas enfermedades. Pero volvemos a lo mismo. Si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, no hay espacio para la ansiedad, no hay espacio para la depresión, no hay espacio para pensamientos suicidas, no hay espacio para estas cosas que invaden el cuerpo y la mente. Porque si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, nada de esto te va a poder afectar. Por eso Jesús quiere una generación de niños, de jóvenes, de adultos capaces de entender esta realidad. Porque si tú y yo entendemos esta realidad, no vamos a afectar al Espíritu Santo de Dios, ni física ni mentalmente. Porque Él no puede habitar en un lugar en desorden. Como dije antes, hay algo peor que lastimar al Espíritu Santo de Dios. Y es ignorarlo. Es ignorar su presencia. Es ignorar que Él está allí. En Hechos capítulo 7, versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo de Dios, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuánto tiempo llevas resistiendo
la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas apático a la presencia del Espíritu Santo de Dios en la casa? Porque el Espíritu Santo de Dios le afecta más de lo que cree, que tú y yo pasemos al lado de Él y no lo reconozcamos. Cuando la apatía invade el corazón del ser humano, créanme, aquí puede estar bajando fuego del Espíritu Santo. Aquí los músicos pueden estar tocando y los ángeles pueden estar aquí alabando al Señor, pero tú vas a estar sentado allí como una estatua. Tú no vas a levantar las manos, tú no vas a aplaudir porque estás apático. Y cuando estás apático no sabes reconocer al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo vas a estar luchando contra la presencia del Espíritu Santo? No luches contra el Espíritu Santo de Dios. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 dice una frase muy sencilla, pero está en la Biblia porque Dios quiso que estuviera allí. Dice: no apaguéis el Espíritu. Betel, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. El Espíritu es una llama en tu interior que puede arder con tanta fuerza como tú quieras. ¿Sabes por qué? Porque entre más tú lo buscas, entre más tú indagas en la palabra de Dios, ese fuego se acrecenta en ti. Ese fuego sigue subiendo. Pero así mismo puedes perder ese fuego si no lo alimentas. Es como una fogata. Si tú no le echas más leña, créeme, el fuego se va a extinguir. El fuego del Espíritu Santo de Dios se puede apagar en tu interior, iglesia. Y es triste ver a alguien que antes estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y que después no tiene ni un poquito de fuego del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Quiero mencionarte la personalidad del Espíritu Santo de Dios, que leyendo me di cuenta que es muy variada. Pero quiero hablarte de 4 partes de la personalidad del Espíritu Santo de Dios, que en lo personal para mí son muy importantes mencionarla. La primera es que el Espíritu Santo de Dios tiene voluntad. Amén. Y para ver eso vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 dice: pero todas estas cosas las efectúa uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Si leemos un poquito atrás, se está hablando de la diversidad de los dones que da el Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios, como podemos ver aquí, ha decidido por su voluntad darte un don a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios decidió por cuenta propia que Cristian tuviera el don de lenguas, que Desidalia tuviera la interpretación de espíritus, que el hermano Joel tuviera el don de la palabra, que la pastora tuviera el don de discernimiento, que Ilka tuviera el don de profecía. El Espíritu Santo de Dios, por voluntad, decidió que tú y yo fuéramos llenos de dones, pero Él los eligió. Por eso, cuando vemos a alguien que se mueve con el Espíritu Santo de Dios, es porque ese don, el Espíritu Santo de Dios lo dio. No pienses por un segundo que lo que tú puedes hacer, lo haces por tu propia fuerza. No nos equivoquemos, iglesia. Lo que sea que nosotros hagamos, así sea que cantemos, profeticemos, oremos, liberemos,
lo que sea que hagamos, solamente sucede por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso que muchas veces solemos luchar contra la voluntad de Dios. Cuando luchamos contra la voluntad del Espíritu Santo de Dios, que como dije, tiene voluntad, nos va mal. ¿Quieres que te diga algo? Yo veo personas, y yo me he visto en ese momento, yo veo personas cuando van en contra de la voluntad de Dios, terminan estrellándose contra una pared. Y en ese momento es fácil de que yo diga, Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero si yo predico, pero si yo canto, pero si yo diezmo, pero si yo ofrendo, ¿por qué a mí? Porque no está dentro de la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Hay gente escogiendo trabajo sin antes consultarle al Espíritu Santo de Dios. Hay gente rodeándose la amistad sin antes consultárselo al Espíritu Santo de Dios. Hay gente entrando a relaciones sin consultárselo al Espíritu Santo de Dios. Hay gente yendo a lugares a predicar sin consultárselo al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que tú y yo hagamos algo sin consultárselo al Espíritu Santo de Dios, nos vamos a estrellar contra una pared, iglesia. Nos vamos a dar golpes fuertes. Y en ese momento vamos a querer incluso culpar a Dios por las cosas que nos están pasando. No nos equivoquemos. Hemos hecho nuestras propias consecuencias cuando tú y yo no consultamos al Espíritu Santo de Dios. Aprende a consultarle, aprende a hablarle, así como hablas con mamá, así como hablas con papá, así como le cuentas a tu mejor amigo, a tu tío, a tu primo. Así hazlo con el Espíritu Santo de Dios. Si tú aprendes a consultarlo con el Espíritu Santo de Dios, créeme, no hay forma en este mundo, ni aunque el diablo se fuera al frente de ti, no hay forma de que te estrelles contra una pared. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía a Dios. El Espíritu Santo de Dios siempre que nos guíe, nos va a guiar por buen camino. Por eso, aprende a consultarle. Y es algo que en lo personal, se los digo, iglesia, en un punto de mi vida no lo había aprendido, pero es algo que estoy aprendiendo en este momento. Me apuré con ciertas cosas, hice cosas creyendo incluso que Dios le había dicho que las hiciera. Tomé decisiones creyendo que el Espíritu Santo de Dios me estaba acompañando. Y cuando fui, me di bien fuerte. ¿Por qué? Porque eso no me va a llevar a ningún lugar. Por lo general, créanme, a mí no me gusta hablar de mí ni de lo que el Señor haga conmigo. Pero por poner un ejemplo pequeño, el auto que ven allá afuera, yo no lo quería ahora que yo lo compré, yo lo quería desde antes. Y yo lo intenté por mis medios. Yo lo intenté por mi voluntad, como intenté otras cosas. Intenté que si por mi conocimiento, que si por el dinero que ganaba, que si por el crédito que tenía o por las cosas que había hecho. Pensé yo que en mi voluntad podía obtener las cosas cuando yo quisiera. Cuán equivocado estaba. ¿Sabes cuándo el Espíritu Santo de Dios permitió que eso sucediera? Cuando yo dejé de luchar contra su voluntad. Cuando yo entendí que es su tiempo y no el mío, que es en su momento y no en el mío, que es cuando Él quiere y no cuando yo quiero. En el momento que yo solté esta carga que no me pertenece a mí, que no te pertenece a ti, de cargar creyendo que tú tienes que tomar estas decisiones, en ese momento el Espíritu Santo de Dios obró con libertad en mi vida, y no solamente en algo material como un carro, en muchas otras cosas espirituales. El Espíritu Santo de Dios necesitaba que yo le diera el timón de mi vida. Cuando tú le des el timón al Espíritu Santo de Dios de tu barca, Él te llevará por buenas aguas. Y ahí todo cobra sentido, iglesia, créame.
ahí todo cobra sentido. Ahí llegan las cosas sin tú buscarlas. Ahí llegan las cosas cuando menos te las esperas. Y te sorprende. Porque le digo yo, por mi tipo de contrato, yo no podía comprar un carro y hasta el sol de hoy la gente me dice, ¿cómo tú lo hiciste? Yo podía tener salario, pero no tenía el tipo de crédito, no tenía el tiempo trabajando. Cuando tú trabajas en gobierno te piden 5 años de permanencia. Y yo no soy permanente. Y yo recuerdo un día que yo me cansé de luchar. Yo le dije, Señor, ¿sabes? Ya yo no quiero luchar. Que sea cuando tú quieres. Tú conoces mi corazón. Tú sabes por las razones por las cuales yo te lo pido. Y yo me arrodillé en mi trabajo. Ahora, cuando yo hice eso, yo recuerdo claramente que yo levanté mis ojos y me llegó inmediatamente un correo al correo, valga la redundancia. Me llegó un correo donde me decían, tu carro ha sido aprobado. Y ya yo me había cansado de luchar. ¿Qué quiero darte a entender con esto? Que cuando tú sueltes esta lucha incansable que muchas veces tenemos con el Espíritu Santo, Él va a obrar con libertad. El Espíritu Santo de Dios no va a estar en un lugar donde lo estén ambicionando, donde le estén poniendo condiciones, donde tú creas que lo mejor tú lo puedes hacer. Él sabe lo que te conviene. Él sabe cuándo te conviene. Dale la libertad al Espíritu Santo de Dios para que obre en tu vida. Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. La segunda cualidad es que el Espíritu Santo de Dios habla. Amén. El Espíritu Santo de Dios habla. En Apocalipsis capítulo 2 verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y cómo el Señor habla en nuestras vidas? Por la palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ve a la palabra. Yo he escuchado gente diciendo, pero es que Dios ha dejado de hablar. Pero es que Dios nunca ha dejado de hablar, iglesia. Dios nunca ha dejado de hablar. Su voz, la voz del Espíritu Santo de Dios está plasmada en la Biblia, está plasmada dentro de estas escrituras. Cuando tú quieras escuchar la voz de Dios, cuando tú necesites dirección, ve a la palabra. Amén. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas y cada una de las veces que declararon algo en tu vida, todas y cada una de las veces que profetizaron en ti, fue el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hemos dudado que el mover del Espíritu Santo de Dios se ha ido. Y no es así, iglesia. No lo es. Dios ha hablado innumerables veces a su pueblo. Y es necesario echar atrás y recordar las palabras que Dios ha depositado en cada uno de ustedes. Como dice su palabra, las profecías no son dadas por los hombres, son dadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. La tercera cualidad y mi favorita es que el Espíritu Santo de Dios enseña. Amén. Vamos a Juan capítulo 14 versículo 26. Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, lo voy a leer una vez más.
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay cosas que Jesús quería que los discípulos supieran, pero los discípulos necesitaban al Espíritu Santo de Dios para poder entenderlas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay cosas que Dios quiere revelar a tu vida. Hay cosas que Dios quiere decirte a ti. Pero si hoy, en este sábado, aún tú no entiendes, aún no has escuchado eso que el Señor quiere darte, es porque Él necesita el derramamiento del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si en el Espíritu Santo de Dios los discípulos no iban a entender estas cosas, cuando el Espíritu Santo de Dios vino a la tierra con la partida de Jesús, allí los discípulos empezaron a hacer cosas más grandes que las que había hecho el Maestro. De la misma manera el Señor quiere hacer contigo. Él quiere que cuando tú pongas la mano, las personas puedan ser sanadas. Él quiere que cuando tú prediques en tu trabajo, en la universidad, las personas se conviertan. Él quiere que cuando tú solamente camines por esa vereda, esos jóvenes sientan el deseo de subir acá arriba a buscar de Dios. Él hará, Él quiere hacerlo todo, pero contigo. El Espíritu Santo de Dios está deseoso por enseñarte los misterios, por enseñarte qué hay en esta palabra, que es vida eterna. Es por eso que muchas veces yo veo predicadores y personas que están a otro nivel espiritual. Personas que muchas veces son incomprendidas. Personas que muchas veces hemos escuchado y creemos que están locos. Pero ¿sabes por qué? Porque son personas que han decidido tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿te estás relacionando con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo es una relación? ¿Cómo es una relación matrimonial? Tú tienes que ser detallista, tienes que ser atento, tienes que ser amoroso, tienes que ser respetuoso, tienes que darle su lugar. Hay una serie de cosas que tienes que hacer en una relación para que esa relación dé frutos y crezca cada día más. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito que tú entiendas en esta noche que necesitas regar diariamente el Espíritu Santo de Dios. Y no lo digo solamente porque el Espíritu Santo de Dios quiere eso en tu vida. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Si tú haces esto, créeme, sabrás cómo enfrentar a los gigantes. Si tú haces esto, sabrás cómo enfrentar a la escasez. Si tú haces esto, sabrás cómo enfrentar a los problemas matrimoniales. Si tú haces esto, sabrás cómo ganarte las almas. Si tú mantienes una relación activa con el Espíritu Santo de Dios, lo que te parece misterioso, lo que no entiendes, se te será entendido. El Señor te mostrará todos sus misterios, todo lo que era plasmado en esta palabra, si tú decides regar esa relación diariamente. Habla con el Espíritu Santo de Dios. Pregúntale cómo se siente. Pregúntale si lo has herido. Pregúntale cómo está. Por eso que el Espíritu Santo de Dios enseña. Y una persona que se deja enseñar por el Espíritu Santo de Dios, el mundo jamás le va a afectar. El mundo en el que vivimos, pero que no somos, pero que no pertenecemos aquí, este mundo no te va a afectar. Y te lo explico. En este mundo hay aflicciones, en este mundo hay tentaciones, en este mundo hay cosas que nos gustan,
Más que gustarnos, le gustan a la carne. La única forma de resistir a esta carnalidad que viene intrínseca dentro de nosotros es cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en la vida. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, créeme, la presión del grupo no te afecta. Lo que digan por ahí no te afecta. Si te llaman loco, no te afecta. Si te señalan, no te afecta. Porque el Espíritu Santo de Dios te da el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo te va a preparar para caminar en este mundo como lo hizo Él. ¿Y cómo caminó Jesús? Caminando por este mundo, pero sin contaminarse de Él. No te contamines de este mundo. En este mundo es fácil caer en las tentaciones. En este mundo es fácil que haya algo que te guste. Como dije antes, puede ser una serie, una película, pueden ser las canciones, pueden ser la ropa, puede ser el trabajo, puede ser la universidad, pueden ser amistades, pueden ser muchas cosas en este mundo. Pero cuando tú entiendes que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, nada ni nadie te va a afectar. Ni el diablo, ni sus demonios. Jesús en 30 años no había hecho ningún milagro. ¿Cuándo Jesús hizo milagro? Cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él. Ahora, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba del Espíritu Santo de Dios, ¿cuánto tú y yo necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cuánto tú y yo necesitamos al Espíritu Santo? Y a veces creemos que podemos andar por ahí sin Él. Yo ando con Dios, yo ando con Jesús, pero el Espíritu Santo de Dios afuera de la casa. Pero el Espíritu Santo de Dios lo dejo fuera del trabajo, porque cuando entro soy otra persona. Porque cuando estoy en la universidad con mis compañeros soy otra persona. Porque el Espíritu Santo de Dios lo dejé afuera. El Espíritu Santo de Dios nosotros lo necesitamos. Así, solamente así, Jesús sanó a los enfermos, Jesús curó al leproso, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús multiplicó los panes, Jesús hizo todos sus milagros. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre él, tú y yo necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y yo necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Y por último, el Espíritu Santo de Dios nos guía. Es la mayor virtud del Espíritu Santo. Es el guiador. Es el que nos muestra el camino. Es el que nos indica por dónde debemos ir. Yo le he dicho a mi esposa en varias ocasiones, yo me he propuesto cada año cuando empieza poner un lema para mi año. Yo tuve un lema diferente el año pasado y mi lema este año fue relación con el Espíritu Santo de Dios. Ese fue el lema que el Señor puso en mi corazón el 1 de enero. Y este año yo he experimentado al Espíritu Santo de Dios como nunca lo había experimentado. ¿Saben? El Espíritu Santo de Dios literalmente me ha dicho, coge por la derecha, coge por la izquierda, frena un poco, todavía no salgas. El Espíritu Santo de Dios literalmente me ha guiado en decisiones que diríamos tontas y en decisiones grandes. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios te guía, a veces parece que no tiene sentido. A veces parece un poco ilógico, porque vas a ser diferencial donde sea que vayas si tienes al Espíritu Santo de Dios. Si no lo tienes, vas a ser un cuerpo más, un recipiente más, con un alma camino al infierno. Vas a ser un recipiente más, un alma más, camino al infierno, como cualquier otra persona, si no tienes el Espíritu Santo de Dios. Por eso, en Juan capítulo
Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Pero cuando Él, en mayúscula, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu es el que nos guía hacia la verdad, iglesia. No hay verdad en el mundo. El mundo hoy en día te dice que tú puedes solo. El mundo hoy en día te dice que tú tienes el control de tus finanzas. El mundo hoy en día te dice que tú puedes ser resiliente y superar cualquier cosa por ti mismo. El mundo hoy en día te dice con conferencias, con expositores, que tú puedes hacer lo que sea que te propongas en esta vida si te esfuerzas. Ese es el mensaje del mundo. Pero yo te digo, y la Biblia dice, y la Biblia me enseña, que si el Espíritu Santo de Dios no me guía, yo no puedo hacer absolutamente nada. Es imposible hacer algo sin el Espíritu Santo de Dios. Es imposible moverse en lo sobrenatural sin el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia de principio a fin, muestra hombres llenos del Espíritu Santo de Dios para hacer cosas grandes, para hacer cosas que ni ellos mismos pensaban que estaban capacitados para hacer, porque es el Espíritu Santo de Dios que te capacita, no eres tú. Si fuera por mí, yo estaría sentado allí, y si fuera por muchos de ustedes, estuvieran en su casa acostados también. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que te hace que te pongas esta ropa, que te levantes, que subas ese camino y que estés aquí sentado. El Espíritu Santo de Dios es el que te guió en ese camino. Cuando tú entiendes eso, tú entiendes que tú eres el próximo Moisés, que tú eres el próximo David, que tú eres el próximo Abraham, que tú eres alguien grande en las manos de Dios cuando eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Quién lo llevó? No fue Jesús, que fue solo. El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús para ser tentado por Satanás. Y cuando tú analizas esta palabra, cuando tú analizas las Escrituras y entiendes que el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a lugares donde te van a incomodar, donde te puedes ser tentado, donde van a confrontarte, entiendes que el Espíritu Santo de Dios solo quiere verte crecer. El Espíritu Santo de Dios, si está dentro de ti, no te vas a quedar en un punto en el que ya no aprendas. Siempre te va a querer llevar a más. Es increíble. Cuando entendemos esta verdad, queremos más de Él. Cuando entendemos que el Espíritu Santo de Dios nos lleva a otro nivel espiritual, queremos más de Él. Por eso que Él llevó a Jesús al desierto. Y Jesús, como estaba guiado por el Espíritu Santo de Dios, supo cómo enfrentar a Satanás. Hoy en día hay cristianos, hay momentos que no sabemos cómo enfrentar al enemigo, pero es porque no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, el brujo, el hechicero y quien sea que venga de parte del diablo va a hacer contigo lo que sea. Pero si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú sabrás hacerle frente a eso. Puede venir el brujo que quiera, puede venir el hechicero que quiera, puede declararme la guerra si quiere, puede hablar mal de mi hijo, de mi esposa, de mi familia, de mis amigos, de quien quiera. Pero como el Espíritu Santo de Dios me guía, yo no tengo miedo. Yo sé cómo enfrentarlo. Yo sé las armas que Él me dio para enfrentar, para derrumbar, para destruir fortalezas del enemigo. Eso pasa cuando tú entiendes
entiendes que el Espíritu Santo de Dios es quien te guía. Por eso veo en la Biblia, como dije antes, muchas personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llenó a Moisés para que él construyera el tabernáculo. El Espíritu Santo de Dios guió a David a enfrentarse a Goliat. Es que cuando el Espíritu Santo de Dios nos guía, a veces parecemos que vamos en dirección opuesta. Pero ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios jamás va a hacer que tú seas uno más del montón. Jamás vas a andar con la corriente cuando estás con el Espíritu Santo de Dios. Eres un diferente. Eres alguien que marca la diferencia. Eso que dicen siempre que, ay, ¿qué tendrá ese hermanito? Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es ese que te causa ese brillo. Es el que hace que las personas digan, ¿qué tiene Él? Es el Espíritu Santo de Dios. No eres tú, no es tu conocimiento, es el Espíritu de Dios en tu vida. Y así como guió a Moisés, y así como guió a David a enfrentarse a Goliat, te llevará a terrenos donde quizás tú sientas que estás contra las cuerdas. Pero justo en esos terrenos es donde Él se manifiesta. Solamente para hacer más grande su nombre. Solamente para glorificarse. Porque aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la paz que te da el Espíritu Santo de Dios. Y así mismo también dio a Ezequiel a profetizar sobre ese valle de huesos. Pero es que te hará hacer cosas sin sentido. Es que en ese momento yo me imagino a Ezequiel parado ahí, pero ¿y tú crees que esos huesos pueden vivir? No sé, Padre, tú sabrás. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que podía hacer Ezequiel. Se trata de lo que podía hacer el Espíritu Santo de Dios a través de Ezequiel. Cuando él entendió esta verdad, él profetizó. Y ya usted sabe la historia. Porque son cosas que cuando nosotros llegamos y las vemos, parecieran no tener mucho sentido, pero en Él todo cobra sentido. Él siempre hace que las cosas tengan sentido. De la misma forma, Elías fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para demostrar el poder. Cuando Elías estaba al frente de todos esos sacerdotes de Baal, ¿ustedes creen que la lógica te dice que 5 es mayor que 1, que entre más es mucho mejor que menos? Pero ¿saben? Elías conocía lo que él portaba. Él sabía que él no portaba cualquier cosa. Él portaba el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú portas el Espíritu Santo de Dios, tú eres una persona como Elías. Pueden haber 20, 30, 40, pueden pararse contra ti un ejército, pero Dios hará bajar fuego del cielo si es necesario para que vean el poder del Espíritu Santo de Dios obrando en tu vida. Dale un fuerte aplauso al que vive en iglesia. Y Pablo, un hombre que prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pero Pablo, y lo que Pablo hacía, solamente lo podía hacer por el Espíritu Santo de Dios. La promesa de Dios, de darnos al Espíritu Santo de Dios y que haríamos cosas mayores, se cumple con Pablo. Porque Pablo predicó a los gentiles. ¿Saben qué quiere decir eso? Que por medio de que Pablo entendió que el Espíritu Santo de Dios era quien le daba el poder, era quien le daba la autoridad, él predicó a los gentiles. Y hoy en día, tú y yo, también como gentiles, tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de portar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
Por eso que Pablo entendía. Desde que Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, Pablo no volvió a ser el mismo. Y así como Dios dijo que iba a hacer cosas mayores con nosotros, que íbamos a hacer mayores milagros. Ustedes se imaginan que Dios está diciendo, que Jesús dijo que tú y yo íbamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Y dudamos a veces cuando oramos por alguien que Dios haga el milagro. No dudes de la capacidad del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Si realmente tú has cultivado una relación con el Espíritu Santo de Dios, tú sabes lo que tú portas. Y como tú sabes lo que tú portas, podrás hacer milagros donde sea que vayas. Quiero terminar con este versículo. Hechos capítulo 2, verso 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Lo voy a repetir una vez más. Y sucederá en los últimos días, dice Dios a Betel, que